Con nuestros estudios en el libro de Santiago. El domingo pasado hablábamos sobre la guerra personal e interpersonal que experimentamos. Y eso es producto de la falta de haber recibido el perdón de Dios. Fundamentalmente fue lo que dijimos el domingo pasado, que estamos en guerra en nuestros propios corazones, estamos en guerra con los demás. Eso es porque no hemos recibido el perdón de Dios. Y déjenme decirles algo más. El mundo tiene dominio de nuestros corazones. El mundo tiene dominio de nuestros corazones. Y dice el versículo 4 de Santiago 4, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y decíamos que esa mundanalidad se expresa en deseos insaciables, se expresa en deseos insatisfechos y se expresa en deseos egoístas. Y cuando esta es la realidad del corazón humano, entonces Santiago dice que eso es adulterio espiritual. Cuando la Biblia dice aquí gente adúltera, en este pasaje no está hablando de adulterio físico, en otros lo hace, pero en este pasaje está hablando de adulterio espiritual, porque siendo Dios quien debe de ser nuestro único y verdadero y suficiente Dios, estamos jugando con tener otros dioses, producto de los deseos de nuestro corazón, producto de nuestros deseos insatisfechos, producto de nuestros deseos insaciables y producto de nuestros deseos egoístas. Para alguna gente ese deseo es dinero, posición, popularidad, sexo, educación, puede ser tantas cosas. Y Santiago dice eso es producto, esa es la causa de sus guerras, esa es su causa de por qué aún en medio de la misma congregación hay luchas, perdón. Ahora, ser enemigo de Dios es peligroso y es horrible. Yo creo que todos conocemos ciertas personas con quienes no queremos ser enemigos, ¿sí? Ya sea por su lengua, o ya sea por su violencia, o ya sea por las amistades que tienen que nos pueden dañar. Siempre hemos conocido personas que uno dice, uy hombre, ser enemigo de este o de esta, mejor me guardo aquí tranquilo. Ojalá que nadie diga eso de nosotros, ¿cierto? Pero el punto es que así como hay enemigos peligrosos en la tierra, ser enemigo de Dios es peligroso, no porque Él sea malo, sino porque Él es perfecto y tiene plena autoridad y tiene plena justicia, y obviamente Él va a hacer que su santidad al final de los tiempos sea realzada, sea manifestada, sea glorificada. Y cuando somos enemigos de Dios porque nos hemos hecho amigos del mundo, entonces Dios en su momento va a cumplir lo que dice Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y últimamente ese tipo de predicación no es muy común, pero no podemos olvidar que la palabra de Dios nos lo enseña, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también es horrible ser enemigo de Dios, no solamente por el temor de lo que Él va a hacer en nosotros o contra nosotros, en su justicia, no en su maldad, sino en su justicia. Pero también es horrible porque Dios es un Dios de amor y nos ha extendido su amor, y Él es un Dios de paz y nos ha extendido su paz, y Él es un Dios de misericordia y nos ha extendido su misericordia. Y cuando nos hemos hecho enemigos de Dios es porque hemos rechazado no solamente su santidad y su justicia, sino porque también hemos rechazado al mismo tiempo su amor, su misericordia, su bondad. Y eso es una situación horrible. Imagínense ustedes conocer a una persona que siempre está haciéndonos bien y nosotros siempre pagándole con el mal, y nosotros siendo sus enemigos sin ninguna necesidad, porque esa persona ha hecho más allá de lo que nosotros nos merecemos. Pues ahora lleve esa idea a Dios en su perfección, en su bondad. En vez de destruirnos, nos ha dado amor, gracia y misericordia, y nosotros prácticamente le estamos pagando con una amistad con el mundo, porque nuestros deseos insaciables, nuestros deseos insatisfechos
y nuestros deseos egoístas nos han llevado a ser enemigos de Él. Con razón esa es la causa de las guerras a todo nivel. Y usted me pregunta, pastor, ¿cómo puedo yo dejar de vivir en guerra? ¿Cómo puedo yo dejar de vivir en guerra? ¿Cómo puedo yo alcanzar la paz en mi corazón? ¿Cómo puedo yo alcanzar la paz en mi hogar, en la iglesia? Déjeme decirle que antes de cualquier cosa, mientras los psicólogos le van a hablar de autoestima y le van a hablar de autovaloración y le van a hablar de tantas cosas, la palabra del Señor nos da la respuesta fundamental. Si usted quiere que las guerras sean eliminadas de su vida, de su relación, lo más importante es poner las bases y ser amigo de Dios. Y eso es en esta mañana lo que vamos a ver en los siguientes 20-25 minutos. En primer lugar, vamos a ver que nosotros podemos ser amigos de Dios porque Dios, el anterior, mi hermana, porque Dios anhela que seamos sus amigos. Dios anhela que seamos sus amigos. Dios no quiere que vivamos en guerra con Él. Dios no quiere que vivamos en pleito con Él. Dios no quiere que seamos sus enemigos. Y Santiago capítulo 4, versículo 5 dice: o suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, tanto el soplo de vida como en los creyentes ha puesto el Espíritu Santo. Y usted va a decir, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Bueno, si usted es creyente, el Espíritu Santo vive en usted. Porque la Biblia nos enseña que al momento de la conversión, el Espíritu Santo viene a vivir, a morar en el creyente. Él es el sello de la vida cristiana. Y Romanos 15:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Quizás, yo sé que quizás han escuchado que alguien dice, no, tiene que venir a Cristo y luego pedir que el Espíritu venga. Pero no es la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura dice que Él nos sella en el momento de la conversión. Y Dios ha puesto en el creyente el Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos anhela, Él anhela esa relación. De hecho, si usted es cristiano, es el Espíritu Santo quien ha convencido a usted de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien avivó su alma que estaba muerta en delitos y pecados para que le pudiera responder a Él. Eso se llama regeneración, hecho de nuevo. Y ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en la vida nuestra, así como el soplo de vida humano, pero más aún en el creyente, el Espíritu Santo que Él ha puesto en usted y en mí, nos anhela. Nos anhela. Él quiere poseernos plenamente. Él quiere que tengamos una relación íntima. Dios no quiere que usted viva separado de Él. Si Dios quisiera que usted viviera separado de Él, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. No tenía que hacer nada. Porque toda la humanidad, desde Adán y Eva cuando pecó, por nacimiento, nacemos separados de Dios. Nacemos enemigos de Dios, pero el Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el mensaje fundamental del Evangelio. Usted no tiene que vivir siendo enemigo de Dios. Dios anhela que usted sea el amigo de Él. No importa cuán pecador sea, no importa cuán educado sea, no importa cuán perdido esté o cuán religioso sea. Dios anhela que usted sea el amigo de Él y Él dice que nos anhela. Miren esa palabra, no es una palabra sino más, es anhelo. El anhelo es el deseo más profundo del corazón, es con todas las ganas, es con toda la mente, con toda la fuerza, con todas las emociones. Dios nos anhela, dice la palabra, celosamente. Y eso es de gran valor, de gran importancia, que entendamos que no tenemos que ser amigos del mundo. Podemos ser amigos de Dios porque Dios anhela que seamos sus amigos. Pero en segundo lugar, en este pasaje, Dios nos revela cómo ser sus amigos. De los versículos 7 al 10, dice la palabra: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo.
aflíjanse, lamenten y lloren, su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Miren ustedes que Dios nos enseña 3 cosas en estos versículos sobre cómo llegar a ser amigos de Dios. 3 cosas de cómo llegar a ser amigos de Dios. No solamente Él nos anhela, sino que Él nos enseña cómo tú y yo podemos llegar a ser amigos de Dios. Lo primero es someterse a Dios. Oh, esa es la base, ese es el punto más complicado. La palabra someterse es diferente a la palabra obedecer. La palabra someterse significa ponerse bajo la línea de autoridad. Es como en un ejército, donde el sargento está bajo la autoridad del teniente y el cabo está bajo la autoridad del sargento, y así sucesivamente. Eso significa someterse a Dios, obedecer a Dios. Usted puede obedecer sin estar sometido. Se cuenta de un niño, que este niño dice que era incorregible en la escuela. Y la maestra un día se cansó y le dijo: tienes que sentarte aquí. Y entonces llegó un momento donde el niño corría de un lado para otro y la maestra dijo: bueno, te vas a sentar. Y lo agarró a la fuerza, lo sentó y le puso duct tape alrededor, ¿verdad? Y déjenme decirles, algunos de ustedes creen que eso es extremo, sean maestros y después van a saber lo que se siente. Entonces, déjenme decirles algo. La maestra quedó viendo al niño y le dijo: por fin te logré que te sentaras. Y el niño le dijo: físicamente estoy sentado, pero por adentro estoy parado y corriendo. Debe decirles algo. La obediencia puede ser obligada, pero la sujeción es voluntaria. Y cuando aquí la palabra del Señor dice: sométanse pues a Dios, significa pónganse intencionalmente bajo la autoridad de Dios. Pónganse bajo la autoridad de Dios. Intencionalmente pongan su voluntad a la voluntad de Dios y diga: como Cristo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es someterse. Esa es la base para someterse, para ser amigo de Dios. Pero luego ahí mismo, someterse a Dios invariablemente significa resistir al diablo. Me gustó ese coro nuevo que cantamos hoy. Porque no importa si es aburrido o alegre, por cierto que es alegre el asunto, pero es mi negocio decir el canto: yo voy a seguir a Cristo. Miren, cuando uno sigue a Cristo tiene que resistir al diablo. Y también aquí hay un poco de doctrina que por tiempo no lo voy a ampliar. Pero miren ustedes que Santiago no dice maldigan al diablo, ni dice reprendan al diablo, ni dice amarren al diablo o aten al diablo como hoy en día se enseña. Dice resistan al diablo. La función del creyente es resistir al diablo. Y no solamente Santiago lo dice, Primera de Pedro también lo enseña. Hay que resistir al diablo. Nuestra función es resistir. ¿Y cuál es la idea de resistir? Pues bien sencillo. Yo estoy aquí parado y alguien viene y me viene a empujar. Yo voy a llamar a algunos de ustedes, pero salgo perdiendo. Valeria, no. Entonces, y termino por allá atrás. Entonces, la idea es que el diablo viene y nos ataca, pero nosotros lo resistimos, lo aguantamos. Y la promesa de Dios es que Él va a huir de nosotros. Cada vez que nos querramos someter a la autoridad de Dios, invariablemente Satanás nos va a venir a atacar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es resistir. Pero muchas veces no queremos resistir al diablo, no queremos resistir las tentaciones por 2 razones. Una, porque nos gusta caer en las tentaciones. Decimos que no nos gusta, pero a la hora sí nos gusta la tentación. Y nos llama la idea y entonces caemos en el pecado y le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? Y a veces estamos: hombre, a ver cuándo me tienta el enemigo. Estamos diciendo que vengan, porque nos gusta estar en pecado. Pero bueno, déjenme decirle algo. El cristiano tiene que resistirlo, aunque le guste. Y en segundo lugar, a veces no lo resistimos. En primer lugar, porque nos gusta. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, porque no estamos realmente sometidos a Dios y no queremos pagar el precio del sometimiento. Someterse a Dios no es para ser salvo, pero es porque ya somos salvos. Eso es bien
bien importante de que lo entendamos. Usted no se somete a Dios en su vida y obedece los 10 mandamientos o lo que sea y vence las tentaciones para llegar a ser salvo, pero porque ya es salvo. El que es cristiano está llamado a resistir al diablo, está llamado a someterse a Dios. Si no, dice la Biblia, no le ha amanecido a este. Alguien me preguntaba una vez, ¿y qué puede pensar de un cristiano que vive en pecado toda su vida? Bien sencilla, gracias por esas preguntas, me encanta, porque se responde bien fácil. No le ha amanecido todavía, está viviendo en tinieblas aún. No es cristiano. El que es cristiano va a someterse a Dios y va a resistir al diablo. ¿Van caminando conmigo? Esa es la base. Pero en segundo lugar, dice Santiago, acérquense a Dios. A veces tenemos tantos problemas de acercarnos a Dios. Pensamos en primer lugar que Dios está lejos, o pensamos que no le importamos a Dios, o pensamos de que Dios no está interesado, está muy ocupado Dios con los problemas en Afganistán y en Irak, como para ponerle atención a mi necesidad. Pero la Biblia enseña que Dios está interesado en cada uno de nosotros, desde el más pequeñín hasta el mayor en este lugar. Dios está interesado y nos está llamando a acercarnos. De hecho, Cristo Jesús, ¿para qué creen ustedes que vino Cristo Jesús? Dice Hebreos que Cristo Jesús vino para abrirnos un camino nuevo y vivo. ¿Para qué? Para que tú y yo nos pudiéramos acercar a Dios y ser sus amigos, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Dice un amigo mío, está predicando hace algunos años en la iglesia que teníamos en el centro, y decía, Dios está encamotado con nosotros, Dios está enamorado de nosotros, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros, y por eso nos llama no solamente a someternos a Él, pero nos llama a acercarnos a Él. Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Pues con acciones limpias. Dice Santiago 8, dice, limpien sus manos. Sus acciones deben de ser limpias. Muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios, o decimos, Dios no me acepta, o yo me acerco a Dios, pero Dios no me oye, y el problema es que nuestras acciones siguen siendo acciones sucias, acciones pecaminosas. Limpiemos nuestro caminar, limpiemos nuestro hablar, limpiemos nuestra forma de pensar, limpiemos nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Queremos seguir viviendo como en el mundo, acercándonos a Dios. Déjeme decirle, cuando yo estaba en la universidad, conocí una persona que era de las socias más mayoritarias de AT&T. Así que ahí había dinero en serio. Y un día me invitaron donde esta señora a su apartamento. Vivía en un condominio, una de las zonas más bonitas en Minneapolis, en Rochester, Minnesota era la cosa. Y cuando entré a aquella casa, como buen estudiante de universidad, yo andaba de tenis, pantalones deportivos y una sudadera y una mochila que siempre me ha gustado. Y cuando entré a aquel lugar era blanco, completito. Las paredes eran blancas, las alfombras eran blancas, los muebles eran de cuero blanco, la mesa del comedor era blanco. Era como entrar en un sitio totalmente blanco. Y lo primero que yo hice fue ver mis zapatos, a ver si no tenían sucio. Yo no quería entrar. Y cuando me dijeron, pase, no hay ningún problema, la señora andaba en silla de ruedas y tenía su pasillo y todo. Pase, bien, siéntate. Yo no me quería sentar, no quería tocar nada, porque si tenía las manos sucias, no sabía si iba a tocar y dejar una huella ahí. La cosa es que yo no disfruté para nada ese fin de semana. Porque en el dormitorio la cama era blanca, las sábanas eran blancas, las cobijas eran blancas. Y además de que me acordaba del Olimpia y del Real Madrid, peor todavía, era tan blanco el asunto que no quería acostarme ni quería tocar nada en ningún lugar. Imagínense, nosotros a veces nos queremos acercar a Dios con acciones sucias, con zapatos lodosos, con manos llenas de lodo, de sucio. ¿Me explico? Necesitamos limpiar nuestras acciones, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y la sangre de Cristo nos limpia. No necesitamos seguir viviendo en suciedad. No necesitamos volver a revolcarnos.
con corazones de un solo propósito. Dice la Biblia, pecadores, purifiquen sus corazones, limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón. Cuando hablamos de purificar el corazón, hablamos de ponernos en una sola perspectiva. ¿Por qué dice, ustedes de doble ánimo? ¿Quieren acercarse a Dios? Decida acercarse a Dios. ¿Sabe cuál es el problema por el cual no nos acercamos a Dios? Porque queremos acercarnos a Dios, pero no queremos acercarnos a Dios. Queremos resistir al diablo, pero no queremos resistir al diablo. Queremos dejar el mundo, pero no queremos dejar el mundo. Queremos estar como un pie en el mundo y un pie en el reino. Y no se puede. No queremos pagar el precio que significa ser discípulo de Cristo. No queremos abandonar o corregir esa relación. No queremos dejar de hablar como hablamos. No queremos dejar de ver lo que vemos. No queremos cambiar de actitud. No queremos perdonar cuando debemos. No queremos abandonar el egoísmo, la amargura. No queremos hacerlo. Pero tenemos que limpiar las acciones de nuestra vida y decidirnos poner nuestra mente en Cristo. Y para eso la única forma es arrepentirnos de nuestros pecados. Versículo 9 dice, aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. ¿Significa eso que es que Dios está en contra que nos riamos? No. ¿Significa eso de que Dios es un Dios de amargura? No. Jesucristo dijo que Él nos daba su gozo. Pero aquí está hablando de los que se ríen y de los que gozan las cosas de este mundo en vez de estarse gozando en las cosas del reino. Y dice el Señor, arrepiéntase de su pecado. Y arrepentirse no es solamente sentir dolor en el corazón o remordimiento por algo que hice. No es el arrepentimiento del ladrón que se siente arrepentido una vez que lo agarraron, pero no se arrepiente de haber robado, sino de que lo agarraron. Entonces, hay muchos pecadores que caemos en la situación. Déjenme decirle, la Biblia habla que el arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentirse significa ponerse de acuerdo con Dios, llamar pecado a lo que Dios llama pecado y llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Pero hoy en día vivimos en una generación que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero la Biblia nos habla de la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado y de esa manera nos podemos acercar a Dios. Pero también la Biblia nos habla que nos humillemos ante Dios. Verso 10 dice, humíllense delante del Señor. Humillarse es renunciar a mi propio orgullo, es renunciar a mis propias fuerzas, es renunciar a querer vivir mi vida como yo quiero. Ustedes saben que yo aconsejo muchísimas parejas y muchísimas personas, y esa es una de mis grandes bendiciones. Una de las cosas que a mí más me preocupa es cuando cualquier persona viene y me dice, yo sé que la Biblia dice, pero yo digo que. Ahí el problema es uno de relación con Dios. Es un problema de no humillarse delante de Dios. Porque humillarse delante de Dios es, yo sé lo que yo creo, pero la Biblia dice así, y lo voy a hacer de esa forma. La pregunta se trastorna en quién es quien gobierna tu vida. No importa lo que tú crees o lo que Ricardo Arjona cree, porque es muy común que me hay una canción de que tocas de ¿qué importa? Esa es filosofía humana, que hoy es y mañana no. Nada que ver con el Señor, que como se ni lo conozco. Entonces estoy diciendo que lo que debe de hacernos vivir y caminar es la palabra de Dios. Entonces Dios anhela que seamos sus amigos y ya vamos a terminar. Dios nos revela cómo ser sus amigos y Dios nos da su gracia para que seamos sus amigos. Miren ustedes en el verso 6. Verso 6, dice la Biblia, por eso dice Dios resiste a los sabios, pero Él da mayor gracia. Miren ustedes, Él da mayor gracia. Díganlo conmigo, pero Él da mayor gracia. Usted sabe que nosotros solos no podemos someternos a Dios. Nosotros solos no podemos acercarnos a Dios. Nosotros solos no podemos tener corazones limpios, acciones limpias. Incluso ni siquiera podemos arrepentirnos sin la gracia de Dios. Pero Él da mayor gracia. ¿Usted sabe por qué Él da mayor gracia? Porque Él quiere ser nuestros amigos. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser tu amigo. Él quiere que ya no vivas en guerra. Él quiere que vivas en paz. Y por último, miren ustedes, Dios hijita,
Miren ustedes que la Biblia dice que Dios da sus promesas a sus amigos. Dios da sus promesas a sus amigos. Eso es para motivarnos a ser amigos de Dios. Eso es para motivarnos a ser amigos de Dios. Mire cuáles son las promesas de Dios. La primera la hallamos en el verso 7. Nos da la promesa de victoria. Mucha gente me dice a mí, yo no puedo seguir a Cristo porque yo solo no puedo, voy a caer. Y yo siempre le digo, si tú quieres seguir a Cristo por tu propia fuerza, sí es cierto, vas a caer. Gente de que me dice, pastor, yo no puedo vivir la vida cristiana. Yo le digo, hombre, qué sabio eres, es cierto, tú no puedes vivir la vida cristiana. Nadie puede vivir la vida cristiana. Por sí solo, nadie puede vivir la vida cristiana. La vida cristiana la vas a vivir por la victoria que Cristo te da. En su gracia, Él te da su victoria y su poder y te da la capacidad para resistir al enemigo. Lo que tú tienes que hacer es someterte a Dios, acercarte a Él y humillarte ante Él. La victoria es de Él. Y Él nos la va a dar una vez que tú te acercas a Él y te sometes a Él. Y te humillas ante Dios y dices, Dios, yo no puedo, pero que se haga tu voluntad. Y Dios dice, qué bueno, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entre más débil eres, mayor es la gloria que yo me llevo cuando tú vences. ¿Me explico? Por eso es que es tan importante humillarnos delante de Dios. Porque Él nos da su victoria. Miren ustedes lo que dice el verso 7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y tal vez Él se va de ustedes. ¿No así dice? ¿Así dice su Biblia? No, mi Biblia dice, resistan y Él huirá. Resistan y Él huirá. Esa es la promesa de Dios. En segundo lugar, Dios no solamente nos da su promesa de victoria, también nos da su presencia. Su presencia. ¿Qué pasa si yo vengo aquí y les digo, solo a modo de juego, yo no voy a pelear con ninguno en serio, pero vamos a boxear? Ustedes contra mí. Y hay 4 o 5 entre ustedes que yo conozco que han sido boxeadores. Y que incluso algunos se han ganado la vida de esa manera, o han sobrevivido de esa manera. Yo no tengo ningún chance para mí, ¿verdad? No llevo ningún chance. Y yo les digo, ok, hermanos, ¿con quién van? ¿Creen ustedes que yo gane o que ellos ganan? Y ustedes dicen, no, ellos no ganan. Pero de repente llega delante de aquí y digo, ok, muchachos, salgan. Y vienen todos los, no sé cuántos son los de esa lucha libre. Todos los grandotototes esos enormes, gigantescos que salen ahí en la lucha libre, como 50. Digo, ok, va conmigo, ellos se encargan de mí. Ahí ya se cambiaron las cosas, ¿verdad? Son 4 contra 50. Cuando nos enfrentamos al pecado, al mundo, a la carne, y estamos solos, no hay manera que ganemos. Pero de repente descubrimos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y que es Dios que va a pelear por nosotros, porque nosotros vamos a resistir al enemigo, nosotros vamos a acercar a Él, vamos a humillar a Él, vamos a someternos a Él. Nosotros vamos a confiar en Dios, en las buenas y en las malas, pase lo que pase. ¿Cómo creen ustedes que va a cambiar el resultado de esa pelea? Yo les voy a decir cómo cambia el resultado de esa pelea. Apocalipsis 22. ¿Usted sabe lo que dice Apocalipsis 22? En el 20 dice que Satanás es echado fuera. Amarrado por 1000 años, soltado a los 1000 años, luego desechado al lago de fuego y azufre con el anticristo y el falso profeta. Y nosotros los cristianos a vivir a la nueva Jerusalén, en la presencia de Dios para siempre. Amén. ¿Se fijan? Esa es la victoria del que se somete a Dios. Eso es la victoria del que vive en la presencia de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarte del amor de Dios? Dice Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en tercer y último lugar, miren ustedes la promesa de Dios, y Él los exaltará. Verso 10.
Y aquí va en círculo y con esto termino. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el versículo 1. ¿De dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. ¿Usted sabe por qué ardemos y matamos y hacemos todo eso? Porque queremos ser exaltados. Queremos ganar promoción personal. Queremos que la gente nos rinda pleitesía. Queremos ser esto, queremos ser lo otro. ¿Cierto o no es cierto? Pero ese tipo de exaltación nunca lleva a ningún lado. La palabra del Señor nos dice que quien nos debe de exaltar es Dios. Amén. Es Dios quien nos debe exaltar. Amén, hermanos. Amén. Qué bueno, están vivos todavía. Amén. No es que si les bautista no decimos amén, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Amén, hermanos. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Déjenme decirles esto. Déjenme decirles esto. Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar en su tiempo. Y puede ser que no nos exalte nunca en esta tierra, pero la exaltación eterna es nuestra. Mis amados hermanos, la clave para vivir en paz es ser amigo de Dios. La clave para vivir en paz es entender que Dios anhela que tú seas su amigo. Es entender que Él te ha revelado cómo ser su amigo. Tú tienes que someterte a Dios, acercarte a Él, humillarte ante Él, dejar que Él cubra tus manos, confiar en su gracia para ser su amigo. Y Él nos ha dado sus promesas. Quiero terminar en esta mañana con dos pasajes. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Eres tú amigo de Dios? Le voy a rogar aquí a mi hermana que ponga la siguiente filmina. Quiero que terminemos. ¿Ya no hay más? Ok. Gracias por ponerlo. Quiero que terminemos oyendo entonces. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Están listos para oírlo, hermanos? Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios nos exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y así nosotros, como colaboradores, les exhortamos también a ustedes a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo más favorable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Eres salvo? ¿Eres amigo de Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? Si no lo estás, ahora Cristo está en este lugar, esperando que tú rindas tu vida a Él, que te sometas a Él, que te acerques a Él, que recibas su gracia, que te humilles delante de Él y que le pidas que te perdone de todos tus pecados y que te haga nacer de nuevo. Pero quizás algunos dicen: pastor, yo ya experimenté eso. Déjeme leerle el otro pasaje a usted y con esto vamos a terminar. Dice: no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, si tú eres creyente, si has entregado tu vida a Cristo, si has arrepentido de tus pecados, por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro y yo los recibiré. Y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda impureza del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el llamado para nosotros en esta mañana. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta hora. Yo les voy a rogar que inclinen sus rostros. Hoy tenemos textos de los niños, ¿verdad? Nos va a tomar un minuto nada más, pero antes que ellos pasen, yo les voy a rogar que inclinen sus rostros. Si hay una sola persona en esta mañana que todavía no está reconciliado con el Señor, la palabra nos dice que Él está aquí para reconciliarnos. Él quiere ser tu amigo, Él quiere que tú seas amigo de Él. Él no quiere que seas más amigo del mundo. Recuerda que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y Dios nos enseña cómo ser sus amigos. Él nos anhela. Él nos llama a acercarnos a Él. Él nos llama a humillarnos a Él. Él nos llama a someternos a Él. Él nos llama a recibir su gracia y experimentar su victoria y a disfrutar de su presencia. Si hay una sola persona en esta mañana que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesús, yo le voy a rogar que ahí donde está, y le voy a pedir a toda la congregación que por favor incline sus rostros y cierre sus ojos, para que nadie se sienta como amedrentado, pero le voy a rogar que ahí donde está, en señal que usted quiere en esta mañana orar por perdón de sus pecados. El levantar de manos no salva a nadie, pero es el arrepentimiento, es la fe en Cristo que salva. Déjeme decirle que ahí donde está, puede levantar su mano y sosténgala ahí para que podamos orar por usted. Si usted nunca ha venido a Cristo, si usted no es salvo todavía, en esta mañana el Señor está en este lugar diciendo, reconcíliate conmigo. Y no, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios quiere que tú seas amigo de Él. Ahora yo le voy a rogar, si usted ya es creyente, si usted ya ha entregado su vida al Señor, pero está caminando por su propia senda. Usted es quien dice, bueno, la Biblia enseña, pero yo digo. Usted es de lo que dice, mi andar es este. Yo le voy a rogar que ahí donde está también, levante su mano en señal que usted está rogándole al Señor en esta mañana que sea su amigo, que usted quiere ser su amigo, que usted se somete a Él, que usted se humilla a Él, que usted cree en Él, que usted pone su fe en Él, que usted se acerca a Él en esta mañana. Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor Dios, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que eres un Dios justo, eres un Dios santo, eres un Dios verdadero. Y hoy quiero a partir de hoy que me perdones por medio de Cristo Jesús, que me laves de toda mi maldad. Y te suplico, Señor, que cumplas tu voluntad en mi vida. Que pueda yo someterme, que pueda yo humillarme, que pueda yo acercarme a ti, Señor. Límpiame, oh Dios. Lávame, perdóname, purifícame. Enséñame el camino, Señor. Dame el poder para resistir al enemigo. Y gracias porque en ti tengo victoria. Tu presencia preciosa. Gracias, Señor, porque tú eres quien me exaltará en su tiempo. Señor, yo reconozco que va a ser difícil. Yo sé que van a haber luchas. Siga orando. Yo sé que van a haber luchas. Pero en el nombre de Jesús en esta mañana, yo me entrego a ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Haz en mi vida lo que tú quieras, Señor. Siga orando mientras terminamos en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra en este lugar. Gracias por las mentes y corazones abiertas. Gracias te damos, Señor, por la voz de tu Espíritu Santo hablándonos al corazón. Te suplicamos en el nombre de Cristo que cumplas tu perfecta y preciosa voluntad en nuestras vidas. Que nos ayudes no solamente a ser tus amigos, sino a vivir como tales. En el nombre de Jesús. Amén. Si me dan